Buenos días, amigos de SIC Cali. En esta ocasión vamos a entrevistar a una personalidad de YouTube, un gran artista marcial. Estoy refiriendo al maestro Bruno Orozco. Hola, ¿qué Bruno, tal? qué bueno Mucho por gusto. venir aquí a SIC Cali. No, encantado. Exacto. Sí, sí. Saben ustedes que nosotros tenemos la intención de no solo mostrar algunos videoclips de técnica, sino también mostrar algunas personalidades, hacerles entrevistas a otros maestros que de repente la gente no ubica. Entonces, pues cuéntanos un poquito de tus antecedentes, de dónde vienes, de cuál es el sistema que tú practicas, cuéntanos. Pues yo soy y nací en la Ciudad de México en 1976. Estás chavo. Está chavo todavía. Y pues no, los artes marciales ni la defensa personal estaban en mi panorama, más bien fue algo que se fue dando. Yo nunca imaginé que iba a acabar haciendo esto, honestamente. Porque vengo más bien de familia de artistas, ¿no? Entonces, de artistas. De artistas. Y bueno, de alguna manera esto es arte también. Entonces, como que ahí está la conexión. Y pues no sé, empecé como a los 5 años, 6, empecé con kickboxing. Algunas clases, me empecé a interesar mucho, veía las películas de Bruce Lee, me encanta, me sigue encantando Bruce Lee. Claro, ¿quién no se ha enganchado con ese hombre? Entonces yo Bruce Lee lo veía y era fascinante. Y todo eso me empezó a interesar mucho. De ahí pues fue hasta los 13 años, 14 años que empecé a hacer algo un poquito ya más serio, más, pues más enfocado a la defensa personal, no tanto al deporte. El deporte competitivo. Y semi-militarizado, o sea, era un grupo que después se convirtió en un grupo paramilitar, pero en el momento yo no sabía, pues chavo, no sabía de qué se trataba el asunto, y esta persona que era amigo de mi papá, pues de hecho me jaló ahí para que yo me aprendiera a defender de mi propio papá. De tu propio papá. Sí, porque mi papá era golpeador, entonces este amigo conocía a mi papá prácticamente y decía, no, yo te ayudo, ¿no? Para que ya no te peguen y bla, bla, ¿no? Y pues ahí empezamos a entrenar, pero esa fue la excusa, ¿no? Porque realmente, pues de repente empezamos a ver cosas que yo decía, bueno, pues esto no es como defensa personal, ¿no? Pero pues yo, chamaco, pues me entusiasmaba, o sea, el que manejar las pistolas, desarmarlas, inspeccionar a la gente, escanearla, ¿no? O sea, de repente caminábamos con mi profesor y caminábamos por la calle y me decía, a ver, ¿cómo ves a este fulano? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? ¿Cómo está vestido? Bla, bla. ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo no? Exacto. Entonces, pues uno más inconsciente de joven, pues realmente yo no veía no medía lo que realmente estaba sucediendo, pero pues me encantaba. Perfecto. Y yo empecé a meter muchas drogas a esa edad. A los 13 años empecé, y a los 14 pues con este hombre, pues digamos que el requisito era fumar mota. Sí, o sea, pues era solventes, sí, mota, alcohol, todo, y luego entrenar, ¿no? No era una escuela como tal, era un grupo que empezamos a formar. Luego llegó su primo estaba dentro de los Caiviles en ese entonces. Buenísimo. Sí. Para aquellos que no saben, es un grupo militar guatemalteco que es de lo mejor. Muchos países van a capacitarse. Sí, con los Caiviles. Y entonces el primo de él estaba entre los Caiviles, entonces llegó a México, él lo mandó traer, y de ahí hicieron una mancuerna y empezamos a hacer entrenamientos ya como más militares, más paramilitares, así. Y pues yo fascinado, y pues drogas y todo, pues lo tenía todo, ¿no? Pero de repente se empezó a poner la cosa muy, muy densa, y hubo cosas que yo ya, pues dije, hasta aquí ya, ¿no? Y además fueron muchas drogas, fue mucha fiesta, ¿no? Entonces, ¿tú estarás de acuerdo, ahorita que comentas esto, que dices que pues tuviste la oportunidad de ver desde muy chavo las armas y las drogas y todo eso? ¿Qué opinión tienes? Mucha gente a veces piensa que por estar en un arte marcial, karate, taekwondo, lo que sea, automáticamente es sinónimo de que me sé defender. ¿Qué opinión tienes? ¿Un arte marcial tradicional realmente te enseña a defender o es una perspectiva diferente? Pues yo siento que el arte marcial tradicional te da principios más que nada, principios de movimiento biomecánicos. También te da principios morales, éticos, que son importantes. Disciplina, y creo que esa es la base de una buena defensa personal. O sea, ser una buena persona, una persona de bien, pues te vas a rodear normalmente de ese ambiente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el objetivo último del arte marcial. Aquí el punto es que no hay que confundir la practicidad necesaria que se necesita para un torneo, por ejemplo. Exacto, a una realidad diferente que estamos viviendo, ¿no? Donde pues ya lo que rigen son las armas de fuego, son las armas punzocortantes, son las no reglas, ¿no? Y yo siento que el arte marcial está dentro de
ciertas normas de movimiento, incluso culturales, folclóricas, etcétera. Entonces, como que ese folclore marcial, ese romanticismo, esa filosofía marcial, yo siento que tiene un objetivo y tiene un beneficio para el practicante. El problema es cuando se confunde eso con que eso ya me va a servir para la calle. Para la calle y para situaciones mucho más burdas y mucho más agresivas, donde pues ya eso pues, tendrá mucha filosofía y mucha disciplina, pero pues, la calle es otra historia. Y de hecho, justamente lo que rige la calle es el código, no lo rige el código moral. Y la base del arte marcial como tal es el código ético, es el código moral. Las artes, yo digo que las artes marciales son netamente defensivas, o sea, una buena arte marcial es defensiva y la calle es muy ofensiva. Y si es no una cosa que en la base tú vas a la escuela de arte marcial y dicen, oye, paz y ternura y no pelees, pero te sale un cabrón que te viene a pegar, exacto. Sí, porque además pues te sale, o sea, justamente en las academias de artes marciales, buenas academias te dicen, no golpees si no te golpeen, o sea, es defensivo. O sea, es un estado de alguna manera pasivo donde tú tratas de escalar, lo cual eso es lo que forma una buena sociedad, si nos ponemos todos en un nivel ofensivo. Pero en la calle, pues si no eres ofensivo, no eres nadie. O sea, es que el mundo está ofensivo, es ofensivo. Y tú tienes que ser ofensivo y pues en la calle es explosivo. O sea, son 3 segundos de que todo se fue al cuerno y ahí tienes que reaccionar ofensivamente. No te puedes poner a que bloqueo y contraataco. No hay tiempo de eso. Ahora sí que en la calle solo hay oportunidad de reaccionar. Hay oportunidades, no garantías. No, exacto. Oportunidad y aprovechar la ventana de oportunidad al máximo. De la forma más eficiente para sobrevivir, que eso ya es como suena un cliché, pero pues finalmente así es, ¿no? Entonces yo creo que ahí muchos tradicionalistas ortodoxos de artes marciales no quieren ver esta realidad o creen que es muy vulgar o la ven muy vulgar para la ética elevada marcial y más enfocada a la marcialidad oriental, ¿no? Sí, ¿no? Que es mucho de principios. Exacto, pero yo no veo una contraposición para nada. De hecho, son niveladores, porque si tú tienes principios marciales éticos y eres una persona de virtudes, etc., y al mismo tiempo tienes esta parte oscura, ofensiva, que hay que conocer y que tienes que saber tu lado violento y tu lado explosivo y tu lado malicioso, ¿no? Exacto. Mucha gente busca esa parte oscura, a reprimirla, pero más bien hay que conocerla. Abrazarla, ¿no? Abrazarla y por algo está ahí. Sí, porque de hecho, justamente yo veo, no quiero generalizar, pero veo muchos practicantes de mucho tiempo de artes marciales tradicionales que no quieren ver esta parte, o como tú dices, no quieren, como dicen los gringos, embrace, no quieren aceptar o... Existe. Sí, esta parte entra en un estado muy neurótico, porque siempre hay un estado como de inseguridad, porque o no lo quieren tocar en sí mismos, y por lo tanto les parece muy intenso en otros también. En cambio, cuando tú conoces esta parte tuya y la ves en el otro, hay una reflectación, no diría reflexión, sino o sea, te reflejas. Te proyectas. Te proyectas, pero de una forma de, te entiendo porque yo también tengo eso, ¿no? Y no puedes, dices, quieres ganarle a tu enemigo, conócelo. Entonces, si no conoces el código, ajá, exacto, y la parte mala de otro y la parte predatoria de otra persona, ¿cómo vas a lidiar con eso? Lo que pasa es que en el torneo siempre te dicen, vas por un juego limpio, que no etiquetes de ojos, que no le pegues a los bajos, que descalificación, que pelees con otro igual a otro, ay, me ganó porque estaba más pesado que yo, o sea, un montón de factores que en la calle pues no los vas a encontrar, ¿no? Y además, ¿sabes qué pasa? Que la parte deportiva es comparativa finalmente. O sea, por eso tiene que ser equitativo. O sea, tienes que ponerte como, por eso hay pesos y hay categorías, ¿no? Porque es una comparativa de competencia y en la calle no se trata de comparar nada. Sobrevivir. Exacto. Entonces, y en la calle pues no hay categorías de pesos, no hay todo esto que se ve en los torneos. Y bueno, pues por eso ahí se podría decir que se exentan las normas éticas y morales, ¿no? Exacto. No puede ser moral y ético en la calle, ni modo. O sea, suena feo, pero y mucha gente piensa que si uno piensa así, uno es endémicamente agresivo y violento, ¿no? Pero no es así, es nada más entender. Estás salvando tu vida. Y es entender tu entorno, básicamente. Sí. En tu sistema, cuéntanos algo de tu sistema. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Pues es un sistema que originalmente
fue una reinterpretación de lo que yo aprendí con Tom y su primo Augusto, que eran mis mentores, digamos. Y de ahí yo empecé a estudiar Aikido, Jiu-Jitsu brasileño, Muay Thai, box, etc. Entonces empecé a hacer una reinterpretación de todo esto y digamos que mi sistema pues sí es un híbrido. Perfecto. Que yo fui formando sobre todo con base en evidencia. Eso es como la base. No conforme a lo que me decían los profesores o mis propias especulaciones, sino cómo es una pelea callejera, cómo es realmente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Cómo es un ataque de cuchillo, cómo es, ¿no? Cómo se dan los forcejeos con armas, cómo suceden estas cosas, ¿no? Y entonces empecé a integrar también mi experiencia, fui escolta varios años, entonces empecé a integrar esa experiencia también, toda la parte preventiva. Prevención, eso es básico. Pues es lo más importante. Exacto. Entonces empecé a poner todas las estrategias de prevención, etcétera, asesorías que di a empresas de seguridad, o sea, toda esa experiencia que trabajé con la policía ministerial, capacité instructores policiales en la Academia de Morelos, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Escoltas. Todo eso fue como que fue influyendo. Sí, trabajé en una empresa gringa como instructor auxiliar de escoltas para empresarios que venían de Alemania. Entonces los llevamos, hacíamos viajes seguido a Puebla, por ejemplo, y ahí conocí, la verdad, gente muy capacitada, porque yo iba como instructor auxiliar y luego me empezaron a jalar de, oye, pues vente a rodar con nosotros, ¿no? Y había... No, gente muy pesada, o sea, me hice muy amigo de dos boinas verdes, había una persona que era exmiembro del servicio secreto, y la verdad, yo cuando llegué como instructor auxiliar, pues sí, de repente vi, pues estos cuates yo que les voy a enseñar, ¿no? Porque era parte de o sea, teníamos que tener capacitaciones semanales. Pero a veces alguien muy capacitado puede ser que tengas tú algo que le puedes enseñar y que no lo tienen ellos. Eso fue lo que empezó a suceder. Simplemente en la calle alguien puede ser buenísimo y un golpe que no esperaba, algo de un cuate que era experto. Sí. Pues eso fue lo que empezó a suceder con estas personas. O sea, empezamos a hacer muy buenas amistades porque yo soy muy llevadero y todo. Y cuando empecé a darles los movimientos de cuchillo, de mis propios desarmes, cosas se quedaron así de, oye, ¿de dónde sacaste eso, no? Así como que se quedaron, ¿y eso qué? Eso del cuchillo, a mí me gusta mucho, me encanta. Sí, y pues les empezó a gustar mucho, y entonces yo les dije, bueno, pero ustedes también me tienen que enseñar. Hacen algo. Ajá, entonces empezamos a intercambiar mucha información, eso me encantó, me sirvió muchísimo. Y eso fue lo que fue conformando mi sistema. Ahora mi sistema, pues es un sistema estructurado en 4 niveles. El primer nivel es de introducción, el segundo es desarrollo, el tercero es especialización y el cuarto ya es campo. El primero es como la introducción al sistema en su forma básica, ¿no? Lo que mismo dice, es lo introductorio. Y nosotros trabajamos en 4 escenarios. Trabajamos en riña, asalto, privación de la libertad y privación de la vida. Y estos 4 escenarios los vamos desarrollando, es a lo único que nos dedicamos. Desarrollamos esos escenarios en esos 4 niveles, donde vamos metiendo, por ejemplo, escenarios simples y escenarios complejos dentro de los mismos escenarios. Entonces, por ejemplo, riña, pues una riña simple y una riña compleja. La riña compleja sería que entran, ya no es 1 a 1, es 1 contra 2, contra 3, 4, ya entra en el tema de las armas, con el escenario específicamente de riña, y así, por ejemplo, asalto simple, asalto complejo, privación de la libertad, simple y compleja. Por ejemplo, en el caso de la privación de libertad, pues sería, lo simple es lo que sería una restricción de la libertad a una mujer, por ejemplo, para una cuestión de abuso sexual, etcétera, o inmovilizaciones, que alguien te sujeta, te pone contra la pared, o te quiere meter en un carro, ese tipo de cosas. Y ya complejo, que ya sería el escenario de secuestro como tal, ya cautiverios más largos, etcétera. Y lo que es privación de la vida también, simple y complejo. Entonces, esos son los escenarios que trabajamos. El primer nivel, tú entiendes eso. O sea, cómo funcionan los escenarios, cómo interactúan entre sí, las técnicas básicas de hand to hand. O sea, nosotros trabajamos además en 4 áreas. Tenemos hand to hand, que sería cuerpo a cuerpo. Tenemos el escenario de armas, el área de armas de entrenamiento. Tenemos el área de entrenamiento funcional y el área de estrategia, que son 4. O sea, son 4. Entonces, estos también vamos a decirlo, van adquiriendo mayor complejidad conforme vas desarrollando las técnicas y los niveles. O sea, por ejemplo, en el segundo nivel, que es desarrollo, se desarrollan todas las variaciones del cuerpo a cuerpo, se desarrollan las variaciones de armas, se desarrollan las variaciones de estrategia y las variaciones de entrenamiento funcional.
Y está en muy el bien nivel, organizado. Sí, está súper bien organizado. Y en el nivel 3 ya es especialización. El elemento define en qué quiere especializarse. Entonces dice, pues yo me quiero especializar en armas, específicamente armas circunstanciales o específicamente armas de fuego. Ahí yo lo que hago es que yo los empiezo a delegar. O sea, yo le digo, bueno, tú quieres, por ejemplo, yo quiero especialización en cuerpo a cuerpo. Pues te voy a mandar a esta escuela de Jiu-Jitsu, te voy a mandar a esta escuela de... Ah, tú los... Yo los empiezo a mandar. Ya, qué bueno. Luego no quieren los canijos. Porque les digo... ¿Quieres algo más especializado? Pues ve con el... Claro. O sea, yo le digo, por ejemplo, tengo varios ahorita que quieren especialización de cuchillo. Entonces yo le digo, claro, sí, encantados. Le digo, mira, vete con este. No, es que yo quiero que tú me des la especialidad de cuchillo. No, yo quiero que tú veas otros sistemas. Que tú que pruebes de otras cosas. ¿Por qué? Porque la idea del tercer nivel es de que ya los que se fueron a sus especializaciones diferentes vengan y hacemos prácticas multidisciplinarias entre nosotros mismos. Eso es buenísimo. Entonces se hace un sistema mucho más complejo que ya no es el sistema de Bruno Orozco, o ya no es Bruno Orozco el que da todo, sino Bruno Orozco da la pauta para esto, organiza, pero ya en el nivel 3 ya hay especializaciones. Por ejemplo, ahorita tenemos un criminólogo que ya tiene su carrera y todo, y está haciendo bastantes videos. De hecho, lo recomendé en mi canal, se llama Ismael Arana, muy bueno. Y él está trabajando conmigo en la parte de nivel 1, nivel 2, o sea, está haciendo sus certificaciones conmigo, pero al mismo tiempo él aporta muchísimo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, él, su especialización en tercer nivel, pues es la estrategia. Entonces, por ejemplo, si alguien que se especializó en cuchillo y alguien se especializó en entrenamiento funcional, etcétera, Ismael, por ejemplo, da un seminario de pura prevención, de pura estrategia, con base en criminología, etcétera, y entonces así todos todos se nutren y además hace una cosa interactiva, ¿no? Claro, y también quitarnos esta idea de que la lealtad está ciega, de que solo contigo y si te vayas no regreses. Eso aquí no existe. O sea, yo les digo, vayan, exploren. Entonces, y eso es bueno, porque en otras escuelas muchos maestros tienen mucho recelo. Así de que, mucho miedo, mucho miedo. Yo siento que es miedo, al final. De que se le vaya a la gente. Es miedo. Porque cuando tú sabes lo que traes, lo que tienes, lo que vales, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vemos que actualmente, imagino que te has fijado, por ejemplo, en el medio de YouTube, hay muchos instructores o gente que no tiene tanta experiencia mostrando cosas que son suicidas, sobre todo en el asunto del cuchillo. A mí me gusta tocar eso. Mucho, ¿no? Yo me especializo mucho en las armas de filo y los palos, en todo eso. Sí. Por el calipeo, y veo que hay mucha imprudencia. Ahora cualquiera puede entrar ahí y decir, mira, se le hace así y puedes estar haciendo lo peor, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que... La conciencia. Yo creo que hay un tema de... O sea, el YouTube es un medio donde todos tenemos libertad de expresión. O sea, podemos decir lo que queramos, se supone, ¿no? A veces es libertad de agresión, yo digo, ¿no? Pero, sí, no es de expresiones de agresión. Sí, pero cada quien puede expresar lo que quiera. Y creo que hay personas que toman un cursillo 2 o tienen una lógica o una creatividad nata para crear o imaginar o especular técnicas, y con estos 2, 3 diplomados o etcétera, con nada de experiencia real, empiezan a expresar en estos medios sus ideas. El problema es de que, como bien dices, pues son ideas no comprobables ni comprobadas, y que a la persona que no sabe, pues se le pudiera hacer muy fácil ver esto y decir, pues esto se ve muy bien, ¿no? Y los que saben dicen, ¿qué es esto, no? Y mi opinión es de que, bueno, por un lado no los podemos restringir, o sea, no los podemos censurar como tal. Incluso ahora el señalamiento es visto como una agresión. O sea, ahora yo hace poco puse un post ahí en el YouTube señalando a ciertos profesores reconocidos de que pues sí, hacen muchas cosas, pero con muñecos de trapo. ¿Qué pasa cuando hay resistencia? ¿Qué pasa cuando no se deja ni un solo sparring? O sea, que el profesor se arriesgue a ser madreado. O sea, que muchos son intocables, no quieren hacer nada. Claro, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? A ver, tu alumno, pégame como puedas, agárrame, realmente acuchíllame, o sea, mátame. Y eso muchos profesores no se animan. Y eso es un señalamiento que yo estaba haciendo y fue visto como una severa agresión. Entonces,
ya uno debe ser como políticamente correcto también en ese sentido. Pero es que, ¿qué es lo correcto? Exacto. Es que lo que es correcto para ti, por ejemplo, yo viste que cuando comentaste de las botellas de plástico para el cuchillo, mucha gente dijo, no es que eso no tiene que ser de metal. Y sí. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos entrenado con hojas de metal. Yo pienso que las de plástico, a lo mejor en una etapa introductoria, y hay gente que a lo mejor, vamos a suponer, alguien que a lo mejor vino y tuvo una experiencia negativa con cuchillo en la calle, lo agredieron o algo, obviamente va a llegar a la práctica así, y si siente el primer fierrazo, igual, ¿sabes qué? Ya no voy. Creo que como una manera introductoria es una cosa, pero no sé si estés de acuerdo que más adelante digo hay que explorar otros. Sí, yo creo que se tiene que sentir, yo creo que se tiene que ir cada vez yendo cada vez más hacia la realidad, y la realidad incluye presión, estrés, dolor, frustración, me está madreando, no sé cómo salirme de esto. ¿Cómo le hago? O sea, creo que tienes que llegar a esos niveles, ¿no? Pero creo que debe de ser, yo sí soy en un punto que tiene que ser gradual, porque lo que sucede es de que, como tú bien dices, hay gente que no lo tolera, o hay gente que lo tolera, pero los convierte en perros de pelea. Sí, o sea, es que el cuchillo abre fuertemente la oscuridad, de cada uno. 100%. Yo he peleado en Estados Unidos en peleas de cuchillos de contacto real y un fierrazo te rompe costillas y... Bueno, yo también o sea... Tengo una... ¿Has visto los que son de... Sí, muy buenos. ¿Cómo se llaman? El knife shop. Sí, que da unos toques sabrosísimos. Sí. Esa es una muy buena opción. Ahora, yo creo que todo eso debe ser gradual. Porque hay gente que te lo va a aguantar, hay gente que le va a encantar, pero yo sí te digo, y eso me pasó a mí, te vuelves un perro de pelea. Luego ya no mides. Y no está mal ser un perro de pelea dentro de los entrenamientos, etcétera, pero eso no te sirve en la calle. Porque, tienes que tener control. Mira, te voy a decir una cosa, es una cosa muy curiosa con lo del sparring. Yo soy muy pro sparring, pero también soy en contra del sparring. Te voy a decir por qué. También. Porque en la calle, o sea, el sparring te sirve para realmente medir tus habilidades, entrar en presión, todo lo que estamos hablando, sentir, ¿no?, el estrés, sentir lo que es aplico o no aplico, etcétera. El problema es de que yo lo que digo, entras en una mente sparrinesca. O sea, entras en un estado de confianza, lo cual es bueno. Pero lo que sucede en la calle muchas veces es que ese estado de confianza te puede meter en serios problemas. Y la que se sobrepasan. ¿Sabes qué? Porque se te hace muy fácil. Porque tú ves a alguien, tú dices, bueno, con cuchillo ya reducí el daño en un 80%, me alcanzo a desarmar. No, 80, necesitas uno por sí para que te mate. Exacto, pero digamos, ¿no? Reducí bastante, soy bueno, me siento un exceso de confianza incluso, porque en mis entrenamientos me chingo a todos, me los domino, bla, bla, con presión, sin presión, más grandotes, más chiquitos, con madrazos, sin madrazos, con cuchillo, sin cuchillo. Ok, fantástico. Empiezas a entrar en una mente peleadora. O sea, dices una confianza que es muy buena, pero de ahí muchas veces no hay criterio. Entonces pasa una cosa en la calle donde tú te sientes en esa confianza y eres el primero que brincas. Entonces ves a un güey con cuchillo, ves una cosa, sí, vénganos tu reino. No, nunca, hay que córrele. Cuando vean un cuchillo en la calle, corre. Y si no puedes correr, vuela. Exacto. Porque claro. Pero tú, o sea, tú lo entiendes porque tienes esa percepción. Pero alguien que no entiende ese nivel de daño porque tiene esta mente sparrinesca. Mira, pasa mucho con los que hacen jiu-jitsu brasileño en Muay Thai, etc. Tienen muy buena actitud, o sea, y son buenos peleadores. Pero se meten luego en problemas callejeros que no salen como ellos esperaban. ¿Por qué? Porque la calle es diferente. No puedes tú... Por eso yo digo, o sea, la confianza es buena, pero no al punto donde tú no sabes ya discernir. Y decir, claro, y donde decir, ¿sabes qué? La prevención es primero. Porque si tú tienes a alguien, como tú eres bueno en desarmes de armas de fuego, por ejemplo, ¿no? Tiro en vivo, tiro en seco, etc. Y de repente en la calle te asaltan y vienes con tu familia. Y se te hace, porque tú eres bueno, se te hace fácil quitarle el arma. Causas un daño colateral, le pegas un balazo a tu familia o a otra persona a hablar, porque tú eras bueno. Pero eso no significa que causes un accidente o te causes un accidente. Exacto. Entonces, por eso yo también, en ese sentido, estoy en contra de los sparring. Porque la gente adquiere demasiada confianza y entonces la gente no mide el peligro. O sea, tú debes decir, yo soy bueno, pero finalmente es un simulador. La calle es otra cosa y no debemos deliberadamente tratar de proponer resoluciones, vamos a decirlo así, físicas inmediatas. Sino lo que primero se debe hacer es desescalar. Fíjate, una persona que no sabe nada y que tiene una muy poca autoconfianza en sus capacidades porque no las tiene, es una persona que va a tratar inmediatamente de negociar muchas veces.
porque no sabe nada. No sabe qué hacer. Claro, entonces no me hagas daño, por favor, bla, bla. Y esa es la gente luego que sale viva. Sí, porque sabes que la lana, ahí está, güey. Pero la gente que dice, no, que ¿por qué me lo vas a quitar? No, y luego une ese nivel, vamos a decir, de soberbia o de ego, ¿sí? O de intención de justicia, de por qué a mí me va a pasar esto. Únelo a un entrenamiento, donde esa persona ya tiene ciertas capacidades. ¿Qué va a pasar? No. Va a tratar de hacer algo. Yo lo digo, el ejemplo es, por ejemplo, la Lagunilla, Tepito, etc. Los chineros. Tú te sabes quitar una china, órale, perfecto. Y eres muy chingón con eso. Llegas, vas a Tepito, te meten una china, te lo quitas. ¿Qué va a pasar? No, pues te esperan allá, son 20. O sea, madrías de eso, pero ya hay 20 ahí esperando. Todo el barrio te cae encima. Sí, claro. Entonces, tu capacidad combativa fue la que te metió en problemas. Porque no supiste prevenir, no supiste tener criterio. En cambio, alguien que no sabe nada, nomás siente, se ahorca, cae, le quitan las cosas, vamos. Ahí lo dejan. Esa es mi opinión. O sea, yo creo que tiene sus pros y contras como todo. ¿Sí? Yo creo que el sparring y los niveles de presión y lo de los cuchillos que estamos hablando ahorita es lo mismo. Hay una opción que has visto, no el eléctrico de los toques, el otro que prende cuando... Sí, tengo yo, de hecho, una compañía, uno azul. Exacto, esa también se me hace muy buena opción. Sí, porque no es un material duro, estos, ¿no? Sí, este es el que tengo. Yo tengo el dueño de la compañía, a través de un representante aquí en México, Gerardo Corona, no sé si lo... lo he escuchado. Bueno, él me trajo estos y me dijo, oye, pruébalo. Exacto. Y lo empezamos a probar. Luego me trajo otro, no de metal, sino como de acrílico. Porque lo que empezamos a ver, nosotros a la hora de hacer los desarmes, luego sí apalancamos aquí. Si se truena, se truena. Y entonces los empezamos a romper. Sí, por ejemplo, esta es otra opción. Ándale, este es el aluminio clásico. Pero este está bueno porque cuando te toca, se prende y suena. Y además tiene que ser un contacto fuerte. O sea, no tienes que meter realmente porque también en lo que es el entrenamiento con cuchillos, pues tienes que ver también el nivel de daño que te están causando. Porque hay gente que le hace, material. Ya te maté. Espera. Es otro material. Ándale, está bueno este. Es otro material de plásticos. Sí. Está bueno. Sí, porque es que opciones hay un montón. Se puede entrenar. Mira, una cosa, te voy a decir qué pasó con lo de es muy curioso la historia de las botellas de plástico. Uh-huh. Las botellas de plástico las empezamos a usar porque no teníamos para los cuchillos. Y entonces mucha gente venía pues con sed y todo, traía sus botellitas. Con esas. No, pero no, simplemente agarramos, oye, ¿por qué no lo hacemos con botellas de plástico? Entonces yo necesitaba que me atacaran, o sea, mis alumnos, a ver, atácame para que sientas realmente la técnica, pero atácame duro. Entonces me decía, y yo les decía, bueno, no traigo gol. Nosotros entramos con estos, antes con mi profesor entramos con estos, de madera y de aluminio. Pero usábamos gogles, y luego con todo el gogle, siguen saliendo los gogles. Sí. O sea, narices rotas, pómulos, fractura de pómulo, costillas rotas, con cuchillos de aluminio, O sea, porque ya no es lo mismo estar haciendo esto que ya cerrarle la distancia, agarrarle un clinch y empezarlo a apuñalar con todo. Nosotros usamos como opción una máscara de esgrima. Ándale, eso está mejor. Nosotros usamos esa porque mejor, no te entra. Ajá, para que no te la sientes tanto. Sí se siente, pero no te lo vuelve. Y entonces yo les decía, pues, atáquenme bien y yo te voy a atacar bien, ¿no? No, pero, y teníamos de estos, teníamos unos de madera, tanto, decía el que venden en el comercial. Exacto, y decía, no, pues que está muy peligroso, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con las botellas, órale. Entonces empezamos a atacarnos con las botellas, pues era fantástico, porque les daba la distancia y les los metía en la cara, pero con todo. Sí, porque ahí, como sabías que no ibas a lastimar. Entonces, o sea, eso era lo que voy, que yo me di cuenta, la intención. Entonces vi que los alumnos, y tanto hacia mí como yo hacia ellos, ya era intención predatoria. Porque decías, como no te voy a hacer nada, pues te doy te voy a entrar con todo. Entonces, pero también la actitud mental del otro, de recibir. Pues como no lo sientes igual, no lo mismo sentir el dolor. Pero te voy a decir una cosa, yo me empecé a dar cuenta que eso en cierta manera es un mito. Te voy a decir por qué. Bueno, nosotros lo vimos en el entrenamiento, porque tampoco te dejas. O sea, empiezas a sentir los pinches botellazos y dices, no te duele, pero dices, a ver, aquí me está matando. El fulano tiene criterio. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo hacerle para que ya no me entren tanto? Entonces hay un doble juego, porque tú dices, bueno, efectivamente no me duele, pero tampoco voy a dejar que me apuñales todo lo que quieras. No, yo he visto en las peleas de cuchillos, por ejemplo, mucha gente que lo hace imprudentemente el ejercicio. Sí. O sea, la cosa es darte sin importar que tú me des, la cosa es que te siga dando y los dos están pac. No, se trata de darle, pero que no te dé a ti. Exacto. Lo que yo digo es reducción de daño. O sea, ¿cómo reduces el daño?
Nosotros no lo hacemos tanto en términos de las botellas como pelea de cuchillo, fíjate. Lo hacemos para supervivencia de cuchillo. Pero mi mentalidad es que si tú no sabes cómo se maneja un cuchillo, el daño que hace, y tú cómo puedes hacer daño con un cuchillo, claro, nunca vas a aprender a defenderte de un cuchillo. Completamente de acuerdo. Entonces, el abordaje del cuchillo es al revés. Porque mucha gente lo que dice es, yo no sé, a ver, tú alumno, agarra el cuchillo, atácame, pero pues es que no sé cómo. ¿Cómo le hago, no? Entonces te hacen, pues eso no es nada. Mejor aprende a usarlo, a ver realmente cómo es un apuñalamiento, para que veas el daño que puedes causar y el daño que te pueden causar, ¿no? Entonces, y ahí lo que vamos descubriendo es que no hay técnica limpia. Es nada más reducción de daño. Es decir, bueno, ¿qué sacrifico y qué no? Con la botella empezamos a descubrir eso y luego empezamos a hacer con este, y yo tengo ahora unos de plástico que están muy buenos, parecidos a estos, y con eso nos estamos dando. Y sí, porque con el desarme sí se truena. No, pues empezó, y es peligroso porque sí queda filoso, ¿no? Entonces empezamos a ver eso y lo que me empecé a dar cuenta, fíjate que varios alumnos que estuvieron mucho tiempo con botella y luego los metí con cuchillo, apuñalarlos ya no es nada fácil. Ya no es nada fácil, o sea, no te voy a decir que cortes y todo, pero que los mates duro, o sea, que les digas, te metí 3 chingadazos, te metí un buen chingadazo en el cuello, te metí buenos chingadazos en las costillas, en zonas vitales, ya no es fácil. No, porque traen la experiencia de dar con todo. Pero fíjate, pero se relajan, o sea, no estoy diciendo que se relajen como que sea apuñalame, no, sino que ya fluyen porque ya entendieron los patrones a velocidad. Entonces ya me sorprende, incluso mujeres que tengo, que les entro y ya no es fácil matarlas, ya no es fácil. No se dejan. No se dejan, ¿no? Es que la mentalidad de supervivencia tiene que ser siempre, con cada entrenamiento. Por eso te digo que lo de la botella sí, el dolor sí y no, ¿me entiendes? Porque la experiencia es esa. O sea, la gente que no sentía dolor con las botellas, que además sí se siente, no te voy a decir que no, porque luego la botella se hace acordeón, y haz de cuenta que te están pegando, pero ya abrazos limpios. Un golpe. Sí, ya estás sintiendo golpes, ¿no? Pero incluso sí, es curioso porque la gente con esta experiencia después empezaban a darme cuenta, me daba cuenta que aunque no les duele, pero ya no se dejan. Y ya no le entran nada más así, ahora le vamos a darnos, sino y empiezan a jugar y a manejar lo que es el sparring. Es una experiencia previa para prepararlos para esto. Sí, y después del sparring de cuchillo ya los meto a supervivencia de cuchillo. Normalmente los entrenamientos de cuchillo son así. Empezamos con sparring de cuchillo, con botella, para que sientan, ¿no?, lo que es el manejo de la distancia, la zona caliente, la zona fría, los targets, todo, ¿no? Y luego empezamos, ok, suelta tú la botella, ahora tú... Resuélvelo así. Exacto, resuélvelo así, ¿no? Luego empezamos a trabajar con amagues, o sea, ya el contacto, ¿no? Sin ataque, nada más te lo pongo en el cuello, te lo pongo aquí, en la panza, bla, bla, bla. Está más fácil, bueno, entre comillas. Sí, dentro de la dificultad de quitar un cuchillo, baja. Pero no es lo mismo que se esté moviendo a que está fijo. Para nada, porque finalmente la esencia del cuchillo en el daño es la movilidad. Un cuchillo que no se mueve no hace tanto. No hace nada. Entonces, incluso, por ejemplo, en la tratada es el desarme, pero empieza la pelea. Porque tú me tratas de desarmar, pero yo no me dejo. Y entonces tienes que adaptarte. La resistencia en el entrenamiento tiene que ser fundamental. Es fundamental. Si no hay resistencia, no sabes tus capacidades, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacemos en temas de cuchillo. Lo hacemos con armas de fuego igual y lo hacemos con armas de impacto igual. Tenemos unos bastones con foamy y nos agarramos a patas. Ahora te muestro los que nosotros usamos tan buenos. Sí, hay muchos tipos de palo suave, pero creo que para mí este ha sido el mejor. Está bueno. Pues muéstramelo porque igual lo incluimos en nuestros entrenamientos. Nosotros tenemos unos con alma de plástico y si te entra así, es un PVC verde, y le metemos. Sí se sienten duros, la verdad sí, a mí me fracturaron el codo hace poco con uno de esos, pero... Así es. Bueno amigos, pues llegamos al final de esta entrevista. ¿Dónde te pueden localizar la gente si quiere algún contacto, algún curso, algunas cosas claras contigo? Sí, pues Facebook. En Facebook tenemos 2 páginas, una que se llama Running Center Cuernavaca y tenemos otra que se llama Combatives MX. Nos pueden buscar así o simplemente ponen Bruno Orozco Combatives y empiezan a salir las opciones. Y ahí nos pueden pedir informes y con gusto los atendemos. Claro, todos aquí en la caja de comentarios vamos a dejarles todos los datos aquí al profesor. Pues muchas gracias amigos de YouTube, sigan aquí en contacto en SIC Cali. Si te gusta el video, dale dedito arriba, siempre déjanos tus comentarios para que veas qué cosa quieres que estemos subiendo, activen la campanita. Y pues profesor, un gusto haberte tenido por acá. No, okay. Gracias. Suerte. Hasta luego. Hasta luego.